Hola, os voy a grabar en este vídeo la resolución de los ejercicios 22 y 55 del tema 5. Este primer ejercicio 22 es un poco teórico porque es en el que se demuestra que, aquello que comentamos en clase de la descomposición del proceso de Poisson. ¿Vale? Entonces, en este ejercicio me dicen que el número de partículas X que emite una fuente radiactiva en un cierto intervalo de tiempo sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda. Se dispone de un contador de partículas tal que la probabilidad de que cuente una partícula emitida es P. Y en el primer apartado me dicen cuál es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria I igual al número de partículas contadas en el intervalo de tiempo. ¿Vale? Entonces, la situación sería la siguiente. Os voy a dibujar aquí, pues un poco cómo es el asunto. Esto, digamos que es la partícula, el emisor de partículas, este emisor de partículas radiactivas, está emitiendo partículas según una distribución de Poisson de cierto parámetro lambda en un intervalo de tiempo fijo, ¿vale? Y aquí hay un aparatito que lo que hace es contar partículas, pero no es capaz de contar todas, sino que solamente cuenta una proporción P de las partículas que se emiten. Eso quiere decir que este proceso de Poisson entra por aquí, algunas son contadas, ¿vale? Y me están diciendo por aquí que esto es el número de partículas contadas, X es el número de partículas emitidas, y luego hay otras partículas por aquí que se quedan sin contar, ¿vale? Bueno, pues con eso vamos a ver cómo calculamos la distribución de probabilidad de la variable aleatoria I igual al número de partículas contadas en ese intervalo de tiempo. Llamamos X a las partículas emitidas en el intervalo de tiempo. Ese X tiene una distribución de Poisson de parámetro lambda. P es la probabilidad de contar cada una de las partículas y definimos, pues la variable aleatoria, número de partículas contadas en el intervalo de tiempo de la que queremos averiguar su distribución. Fijaros que si yo fijo el número de partículas emitidas, ¿vale? Si yo fijo el valor de la X, como cada partícula la cuento o no la cuento con probabilidad P, una vez que yo he fijado el valor X a n, el número de partículas contadas condicionado a que el valor de partículas emitidas, a que las partículas emitidas son n, tiene una distribución binomial. Es decir, cada partícula de las n que yo tengo fijas es contada o no contada con probabilidad P y cada partícula se cuenta o no se cuenta con independencia de las restantes. Por lo tanto, la distribución de I condicionada a este valor fijo de la variable X, X igual a n, tiene una distribución conocida que es una distribución binomial. ¿Vale? Cada partícula se cuenta o no con independencia de las anteriores. Si se han emitido X minúscula partículas, el número de partículas contadas es una distribución binomial. Una binomial cuyo parámetro n es precisamente esa X y P es la probabilidad de contar. Por lo tanto, conocida esta distribución condicional, vamos a poder calcular la distribución de probabilidades de la variable aleatoria I utilizando ese teorema que vimos en el tema 2, que es el teorema de la probabilidad total, ¿vale? La probabilidad, el sistema completo de sucesos en el que nos vamos a apoyar es que el valor de la variable X sea igual a K, es decir, se emitan K partículas desde K igual a 0 hasta infinito. ¿Vale? Bien, pues con ese teorema, la probabilidad de que I sea igual a K es la suma, con el teorema de la probabilidad total, de las probabilidades condicionales, desde X igual a 0 hasta más infinito, y esas probabilidades condicionales ponderadas, multiplicadas por la probabilidad de que se emitan exactamente X partículas. Ahora lo que voy a hacer es sustituir directamente las ecuaciones de la probabilidad de la binomial y de la probabilidad de la Poisson, pero teniendo en cuenta lo siguiente: si el valor de partículas emitidas es inferior al valor de las partículas contadas, la probabilidad condicionada es 0. Es decir, imaginar que hemos emitido 10 partículas. No puedo contar 11, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los valores de las probabilidades condicionales son 0 para todos los valores de X inferiores a K. Por lo tanto, ese sumatorio, que antes empezaba desde X igual a 0 hasta infinito, empieza realmente en X igual a K y termina en infinito. Sustituyo la función de probabilidad de la binomial, esta es la función de probabilidad de la binomial, X sobre K por P elevado a K por 1 menos P elevado a X menos K, y multiplico eso por la probabilidad de la Poisson, E elevado a menos lambda, lambda elevado a X partido por X factorial.
Para hacer este desarrollo, para hacer este sumatorio, bueno, estos son bastante cuentas matemáticas, por eso es por lo que os he dicho que este ejercicio es un ejercicio teórico, no es un ejercicio tipo, ¿vale? Pero es interesante. Para hacer estas cuentecitas, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es sacar fuera del sumatorio todo lo que no dependa del índice de sumación. El índice de sumación es x, por lo tanto este p elevado a k y este elevado a menos lambda también lo puedo sacar fuera. Por lo tanto, el elevado a menos lambda y el p elevado a k quedan fuera. Y ahora, en el sumatorio, desarrollo el número combinatorio x sobre k, x factorial, partido por k factorial, x menos k factorial, multiplicado por 1 menos p elevado a x menos k y el lambda elevado a x partido por x factorial que quedaba aquí. Hay cosas que se cancelan. Fijaros que x factorial en el denominador y x factorial en el numerador se pueden simplificar. Y este k factorial que está aquí dividiendo, como no depende del índice de sumación, que insisto es x, puede salir fuera dividiendo. Y me queda e elevado a menos lambda, p elevado a k1 partido por k factorial, por el sumatorio que aparece aquí. La suma desde x igual a k hasta infinito de 1 partido por x menos k factorial, 1 menos p elevado a x menos k por lambda elevado a x. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es este lambda elevado a x, lo voy a poner como lambda elevado a x menos k por lambda elevado a k. Y entonces el lambda elevado a k sale fuera y el lambda elevado a x menos k lo pongo junto con el 1 menos p. Bueno, de tal forma que este sumatorio me queda aquí esta parte fuera, que hemos ido sacando términos, y el sumatorio desde x igual a k hasta infinito de lambda por 1 menos p elevado a x menos k partido por x menos k factorial. Y fijaros que pues el sumatorio empieza desde x igual a k hasta infinito y aquí tengo x menos k y de exponente x menos k, queda un poco raro. Entonces lo que voy a hacer es a x menos k, como si hiciera un cambio de variable en una integral, a x menos k lo voy a llamar n y este sumatorio lo puedo expresar de esta forma, desde n igual a 0 hasta infinito, de lambda por 1 menos p elevado a n partido por n factorial. Bueno, pues esto, aunque no lo recordéis o no lo hayáis visto, es el desarrollo en serie de Taylor de el número e, ¿vale? De una potencia del número e. Entonces, bueno, pues asumiendo que eso es así, nos lo creemos, si no lo recordamos de matemáticas o si no lo hemos visto, la expresión final queda, bueno, pues e elevado a menos lambda, lambda p elevado a k, por e elevado a lambda por 1 menos p partido por k factorial. Y haciendo unas sencillas operaciones queda esta expresión. Y esto es e elevado a menos lambda p elevado a k partido por k factorial, y eso quiere decir que la variable i es una distribución de Poisson de parámetro lambda por p, de tal forma que el número de partículas contadas en un intervalo de tiempo es otro proceso de Poisson de tasa de parámetro lambda por p. Y de la misma forma, el número de partículas no contadas es otro proceso de Poisson de parámetro lambda por 1 menos p. Lo más interesante es que estos dos procesos, el número de partículas contadas y el número de partículas no contadas, son procesos independientes entre sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada partícula se cuenta o no se cuenta con independencia de las restantes. Pero ninguno de los dos procesos son independientes del proceso global. Es decir, ni el número de partículas contadas es independiente del número de partículas emitidas, ni el número de partículas no contadas es independiente del de partículas emitidas. ¿Vale? Y esto es lo que os conté el otro día, que se llama descomposición o marcado aleatorio del proceso de Poisson. En el apartado B de este ejercicio me dicen calcula la probabilidad de que el número de partículas emitidas y el de contadas sea el mismo. Es decir, cuál es la probabilidad de que la variable x sea igual a la variable y. ¿Cómo calculo esto? Bueno, pues la variable x y la variable y son dos distribuciones que no son independientes. La x es distribución de Poisson de parámetro lambda, la y es distribución de Poisson de parámetro lambda por p, y entonces lo que voy a hacer es calcular esta probabilidad sumando las probabilidades de que coincidan todos los valores, es decir, hacer la suma desde k igual a 0 hasta infinito de la probabilidad de que x sea igual a k y intersección y sea igual a k.
Entonces, y esto repito, para todos los valores desde el 0 hasta el infinito. Como no hay independencia, esta probabilidad de la intersección no la puedo calcular como el producto de las probabilidades, sino que tengo que volver a utilizar la definición de probabilidad condicionada o, si lo queréis ver de otra forma, la aplicación del teorema de la probabilidad total. La probabilidad de esta intersección es la probabilidad de que y sea igual a k condicionado por que x es igual a k y multiplicado eso por la probabilidad de que x sea igual a k. Y condicionado por este valor k de la variable x, tiene distribución binomial y la variable x es una distribución de Poisson. Por lo tanto, ahora sí que ya sé cuánto valen esas probabilidades. Para la primera, k sobre k, p elevado a k, 1 menos p elevado a 0. Y para la segunda, e elevado a menos lambda, lambda elevado a k partido por k factorial. K sobre K es 1, 1 menos P elevado a 0 es 1, y entonces ahora solo tengo que hacer E elevado a menos lambda, lo saco fuera del sumatorio, y me queda E elevado a menos lambda por la suma desde 0 hasta infinito de lambda P elevado a K partido por K factorial. Nuevamente vuelvo a tener el desarrollo en serie de Taylor, y entonces esto es E elevado a menos lambda, E elevado a menos lambda por P, con lo cual me queda E elevado a menos lambda por 1 menos P. De tal forma que la probabilidad de que la variable y sea igual a la variable x, que las dos variables coincidan, es esta que aquí aparece. A continuación me dicen, si se han contado 8 partículas, ¿cuál es la distribución de la variable aleatoria x condicionada por ese valor de la variable y? Fijaros que yo sé el condicionamiento de y por x, pero no el de x por y. De tal forma que para calcular esta probabilidad, dado que y es 8, calcula la probabilidad de que se hayan emitido x, tengo que hacer la definición de probabilidad condicionada. En el numerador la probabilidad de la intersección y abajo la probabilidad del suceso que condiciona. Para el cálculo de la probabilidad del numerador no tengo más que condicionar al revés y despejar la probabilidad de la intersección, y entonces es la probabilidad de que y sea igual a 8 condicionado por x igual a x, y eso multiplicado por la probabilidad de que x sea igual a x, y en el denominador queda igual la probabilidad de que y sea igual a 8. ¿Vale? Sustituyo porque ahora ya tengo todos los términos. Esto es x sobre 8, p elevado a 8, 1 menos p elevado a x menos 8, y por la probabilidad de la Poisson, e elevado a menos lambda, lambda elevado a x partido por x factorial. Y en el denominador la probabilidad de que y sea igual a 8, como y es una distribución de Poisson de parámetro lambda por p, pues e elevado a menos lambda por p elevado a 8 partido por 8 factorial. Bien, aquí no me queda más que hacer algunas cuentecillas de simplificar, y esta probabilidad me queda esta expresión que aparece aquí. Claro, siempre y cuando la x sea mayor o igual que 8, por lo mismo que hemos dicho antes. Es decir, si yo he contado 8 partículas, por lo menos he tenido que emitir 8. Por lo tanto, esta probabilidad vale esta cantidad siempre que el valor de la x, número de partículas emitidas, sea mayor o igual que 8. Y por otro lado, las probabilidades con los x menores que 8 valen 0. No puedo contar 8 partículas si, por ejemplo, he emitido 3. ¿De acuerdo? Finalmente, me dicen, calculan el valor esperado, la esperanza del número de partículas emitidas si y es igual a 8. Es decir, calcula la esperanza de x condicionado porque y sea igual a 8. Esta esperanza la puedo calcular porque sé, la acabamos de ver, la distribución de la variable x condicionada por este valor de la variable y. Luego no tengo más que sumar los valores desde el 8 en adelante, desde el 8 al infinito de x por la probabilidad condicional. Estas cantidades, bueno, pues es x por la probabilidad que acabamos de calcular en el apartado anterior, y bueno, pues es simplemente hacer algunas cuentas y ver que esa expresión queda lambda por 1 menos p más 8. Es decir, el número esperado de partículas emitidas si he contado 8 son 8, que son precisamente las partículas que he contado, más el número medio, que es esto, número medio de partículas no contadas. Os recuerdo que el número de partículas no contadas es una distribución de Poisson de parámetro lambda por 1 menos p, y en la esperanza de esa Poisson es precisamente el parámetro. Es decir, si se han contado 8 partículas, el número medio de partículas emitidas es 8 más el número medio de partículas emitidas no contadas, que esta expresión viene, repito, de la esperanza de la Poisson de parámetro lambda por 1 menos p. Bueno, como veis, es un resultado un poco teórico y no es un ejercicio tipo, pero me parece interesante que conozcáis por qué al contar algunas de las ocurrencias con proporción con probabilidad p, vuelvo a tener un proceso de Poisson.
¿vale? Venga, os dejo aquí el vídeo y voy a grabar ahora el del ejercicio 22, que también es muy interesante. Chao.